Físicamente me fui hace como unos 10 meses, un poquito más, de acá de Santiago, pero sin el privilegio de estar acá hace aproximadamente ya más de 2 años sin poder predicar acá en este hermoso templo. Estoy muy contento de tener este hermoso privilegio de ver a mis hermanos, algunas caras nuevas que no conozco, pero es una alegría también poder saludarle y poder presentarme ante ustedes. Mi nombre es Miguel Zambrano. eh, Fui miembro de esta iglesia por 4 años, desde que llegué acá a Chile en el 2017. Muy bien acogido, muy bien cuidado por ustedes. Y allí, en el año 2020, el Señor nos invitó a estudiar teología y allí ya estamos ya en nuestro tercer año y seguimos nos preparando para servir al Señor. Es una alegría y le doy las gracias a Dios. Sentado allí, sentía la misma sensación de nervios que siempre he sentido y eso se lo agradezco a Dios por el motivo de que me hace recordar de que dependo de Él y no de mis propias fuerzas. Así que le doy las gracias a Dios por eso. Mis queridos hermanos, eh, el Señor día tras día viene haciendo su obra. Donde quiera que estemos, tenemos la oportunidad no solamente de aprender, sino de hablar de su amor y también dar testimonio de cuán bueno Él es con nosotros. Así que, una vez haber agradecido a Dios, vamos a lo importante, ¿no? Acá lo importante no es que yo haya venido a visitar esta iglesia. Lo importante es la palabra de Dios cuando es abierta, cuando es presentada. Si hay algún momento más importante en un culto de oración, es cuando la palabra de Dios es abierta, cuando la palabra de Dios es presentada y su verdad es manifestada. Así que para esto vamos a inclinar nuevamente nuestros rostros para poder tener la autorización divina de poder abrir su palabra y poder estudiarla. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, en tu presencia nos encontramos. Mi buen Dios, vamos a abrir tu palabra. Tu Santo Espíritu se manifieste. Y buen Dios, tu servidor, déjalo ser solamente el clavo para que el cuadro de tu verdad, el marco de tu palabra sea presentado y nadie pueda desviar la mirada, sino solamente seas tú el centro de todo. Gracias, buen Dios. Acompáñanos y danos tu bendición. En Cristo Jesús lo agradecemos todo. Amén. Muy bien. Quiero pedirle a los chicos de comunicación y quiero presentar un pequeño PowerPoint para que nos pueda guiar. Sin embargo, mientras allí podemos encontrar el PowerPoint, quiero invitarlos al libro de Mateo. El libro de Mateo es un libro, es uno de los 4 evangelios y nos vamos a ubicar en el capítulo 24. El libro de Mateo es conocido como uno de los libros en el cual es presentado o direccionado al pueblo judío, escrito principalmente al pueblo judío, al pueblo de Israel, pero que tiene un marco bastante interesante, que es el marco de el reino de Dios. El reino de Dios. El reino de Dios ha llegado. El título de este sermón tiene como nombre el poder del 3 puntos suspensivos. Porque vamos a descubrir cuál es el poder que vamos a encontrar acá en el texto bíblico. Y en el capítulo 24, allí en el versículo 1, dice la palabra de Dios lo siguiente. Jesús salió del templo y cuando ya se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Me gustaría que pudiéramos encontrar allí, nos fijáramos un poco del templo. Esto es una reconstrucción de lo que es
lo que era el templo del pueblo de Israel, el templo construido por el rey Salomón. Es una maqueta que hay en Israel donde se aproxima a lo que más o menos era el templo de Israel. Una pequeña maqueta allí. Cuando ustedes puedan revisar en internet se dan cuenta que hay una maqueta inmensa de cómo era la ciudad y allí en un lugar especial estaba el templo de Israel. Ahora, llama la atención de que acá el texto comienza a decir de que Jesús, ¿qué cosa? ¿Salió de dónde? Salió del templo. Por lo general, cuando uno sale del lugar, tiene que haber un punto de partida, es decir, tiene que decirse cuando llegó al templo. Cuando llegó al templo. Si yo le pregunto a usted, ¿en qué momento llegó el templo? Bueno, yo llegué a las 10, otros llegaron a las 9:45, otros llegaron un poquito antes, pero la Biblia relata esto de cuando llegó Jesús al templo. ¿Ya? Y para poder entender lo que vamos a estudiar, es importante saber qué había sucedido antes de que Jesús llegara al templo, antes de que Jesús saliera del templo, perdón. ¿Ya? Y vamos a retroceder 3 capítulos más atrás, un poquito atrás. En el capítulo 21, en el capítulo 21, dice que cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea enfrente de vosotros y enseguida hallaréis una asna atada, un pollino con ella, desatadla, ¿y qué cosa? Traedme. Todo, no sé si, para poder contextualizar un poco, esto se conoce como la historia de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Jesús monta el pollino, ¿cierto? Las personas comienzan a darle la bienvenida a Jesús, colocan sus mantos, colocan también allí palmeras y Jesús entra a Jerusalén. Esta es la última vez que Jesús entra, por así decirlo, a Jerusalén. El capítulo 21 del libro de Mateo marca, en Mateo hay 5 discursos de Jesús, 5 discursos, 5 discursos. Y aquí en el capítulo 21 en adelante comienza a marcarse el último discurso de Jesús. Jesús entra a Jerusalén, después que entra a Jerusalén, hace la purificación del templo. ¿Se acuerdan las palabras de Jesús que dicen, mi casa es casa de qué? De oración. Y ustedes la habéis hecho, ¿qué cosa? Cueva de ladrones. Y allí Jesús saca a todos los mercaderes porque estaban profanando el templo. En otra oportunidad Jesús vuelve a entrar, al día siguiente Jesús vuelve a entrar, y aquí se encuentra con un discurso, ya algunas correcciones a los fariseos y a las personas que estaban allí adentro. Contextualizando de cuando Jesús estaba en el templo, el capítulo 24, volvemos al capítulo 24, dice que Jesús salió del templo en esa ocasión. Ya Jesús había hablado a los fariseos, le había dado ciertas indicaciones, había dado ciertas reprensiones, y Jesús sale del templo. Cuando Jesús sale del templo, esto es muy típico cuando usted tiene visitantes a una ciudad. Cuando usted tiene personas, no sé, los que son de Santiago, vienen algún familiar del sur o del norte, usted comienza a pasearlos por la ciudad, ¿cierto? Mire, vamos a conocer tal plaza, vamos a conocer, no sé, el centro de la ciudad, vamos a conocer, no sé, el X edificio. Y los discípulos estaban maravillados de estar en Jerusalén porque Jerusalén es una ciudad hermosa. El templo era majestuoso. Y los discípulos, como tenían la oportunidad de tener a Jesús allí, les dice que los discípulos se acercaron en el versículo 1 para mostrarle los edificios del templo. Y me llama mucho la atención de que Jesús, la reacción de Jesús era como que, ustedes no acaban de escuchar lo que yo vine diciendo atrás, las reprensiones que le di al fariseo, que le di a los judíos, y ustedes como que no prestaron atención a lo que yo venía hablando. Y Jesús les dice, respondiéndole él en el versículo 2, les dijo, ¿veis todo esto? ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará
aquí, piedra sobre piedra, que no sea, ¿qué cosa? Derribada. Quiero pasar a una siguiente imagen. ¿Cuál es para ustedes? Bueno, se dice acá en Santiago que el ícono de la ciudad es, ¿qué cosa? El Costanera Center, ¿cierto? Algunos dicen que es el orgullo de la ciudad. Yo no sé si es así, porque yo no soy santiaguino, no sé si es así, la verdad desconozco, pero, pero algunos sienten admiración por el Costanera. Yo me imagino a los discípulos como el pueblo de Israel, como el pueblo de Israel se sentía orgulloso por su templo, le dice a Jesús, mira, mira los edificios. ¿Qué había sucedido antes? Jesús había entrado en su entrada triunfal y a Jesús lo querían coronar como ¿qué cosa? Como rey. Las aspiraciones del pueblo judío, las aspiraciones de los discípulos era ¿qué cosa? Que él fuera el rey de ¿qué? De Israel. Había un yugo romano, habían sido esclavizados y ellos esperaban de que Jesús los librara de este yugo romano. Y Jesús como que les cambia la conversación y les dice, ¿saben qué? Sí, ustedes, todo lo que ustedes me están diciendo, les tengo una noticia. Y es que no quedará piedra sobre piedra. ¿Por qué muestro esta ilustración? Esta ilustración es de Manhattan, la ciudad de Manhattan, allá en Nueva York. Muy conocida por sus edificios, rascacielos, edificaciones. Me contaba una persona que tuvo la oportunidad de ir para allá y me decía que es impresionante realmente cómo son los edificios y el hombre se admira de poder haber levantado estas estructuras, porque Manhattan, a pesar de eso, Manhattan es como una especie de una isla. Entonces, la tecnología, la infraestructura que utilizaron para poder levantar esos tres edificios es una obra de arte, de ingeniería de la humanidad. Y con nosotros como humanos de alguna forma nos podemos admirar de esto. Pero Jesús está interesado en algo mucho más importante. Y es allí donde le dice que no quedará piedra sobre piedra. Y yo quiero pasar a la siguiente imagen porque es una pequeña ilustración de lo que tal vez los discípulos se imaginaron. Esto es una imagen de la Segunda Guerra Mundial, de una ciudad donde fue devastada y donde quedó prácticamente todo destruido. Entonces, no sé si me logran entender cómo fue el orgullo, la sensibilidad, cómo los discípulos pudieron tomar. Así que en el versículo 3, hay un silencio porque dice, estando él sentado en el monte de los olivos. Es decir, ellos venían saliendo del templo. Salieron del templo, Jesús les dice, no queda nada piedra sobre piedra, Mateo no registra más nada. Yo me imagino este silencio, estos pensamientos de los discípulos quedando en su mente. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? ¿Cómo que la ciudad va a ser destruida? ¿Cómo es esto que no quedará piedra sobre piedra? ¿Verdad? Yo imagino porque cuando ellos caminan hacia el monte de los olivos, esto quedaba a unos 4 kilómetros aproximadamente desde Jerusalén hasta allá. Y además que tenían que subir una cierta altura porque estaba aproximadamente a unos 120 metros de altura, ¿de qué? De Jerusalén. Entonces, yo no sé si ustedes se acuerdan, no se ha pasado que usted camina y siente que el camino nunca se acaba. Que ha caminado y sube la montaña y no llega nunca. ¿Le ha pasado alguna vez? ¿Cierto? Yo no sé si los discípulos lo que más querían era llegar a qué cosa? Al monte de los olivos. Y con estas preguntas en su mente, ellos se acercan a Jesús en el versículo 3 y le dice, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte. Es decir, los discípulos fueron un grupo bastante importante, pero solamente los discípulos se acercaron porque era el círculo más íntimo. Se acerca a Jesús y le dice lo siguiente, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Los discípulos no se aguantaron más. Llegaron a Jesús, por favor, dinos,
Si tú dices que no quedará piedra sobre piedra, ¿qué pasará? Entonces dinos cuándo van a suceder estas cosas. Y aquí Jesús comienza a describir una serie de señales y una serie de advertencias que vale la pena revisar. Respondiendo Jesús les dijo, versículo 4 estoy leyendo, mirad que nadie que cosa os, porque vendrán muchos diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, dice, porque es necesario que todo esto acontezca. ¿Pero qué cosa? Aún no es el fin. Yo les pregunto, ¿estas palabras de Jesús tienen alguna similitud con lo que estamos viviendo hoy? ¿Hay algunos rumores de guerra? ¿Hay personas que han intentado engañar? ¿Hay algunos falsos cristos por allí? ¿Hay algunas falsas enseñanzas? ¿Hay alguna, hay alguna tras, hay algún cambio de la verdad? Dicho sea de paso, pequeño paréntesis. Yo soy joven en el sentido, en comparación de que en la historia, pero los que tienen la oportunidad de tener más experiencia, la Biblia antes no era tan cuestionada como hoy en día. Como cristianos creemos que la palabra de Dios es ¿qué cosa? Verdad, ¿sí o no? Creemos que es la verdad. La palabra de Dios inspirada por el mismo Dios, creemos que es la verdad. Pero para el mundo, ahora hay distintas verdades. Para el mundo, lo que tal vez, digamos, hagamos un ejemplo, lo que para el hermano Manzano es la verdad, para mí puede ser otra cosa. Y con tal, para el mundo la verdad es relativa. Pero, dado el contexto de que venimos hablando acá, entendemos de que cada una de estas cosas son verdad. Ahora, estas cosas no acontecían en ese tiempo. Y aunque el libro de Mateo, entiéndanme lo siguiente, Jesús les está hablando a los discípulos algo, esto se conoce como profecía clásica, es algo de dos focos. Uno en el tiempo presente, en el tiempo cercano, y otro en el tiempo del fin. Jesús está hablando a los dos contextos. Le está diciendo a los discípulos, ojo, ustedes me preguntaron por el templo al principio. Yo le estoy diciendo, esto va a suceder en este tiempo, pero ustedes también preguntaron también lo que va a acontecer en el fin del siglo. Esto también, esta misma condición se va a dar en el tiempo del fin. Por lo tanto, llama mucho la atención de que Jesús comienza a hablar de esta manera. Ahora, miren, los libros más conocidos de profecías, ¿cuáles son? Bíblicos, quise decir. Daniel, ¿y quién más? Apocalipsis. Y acá, el profeta de los profetas, el autor de las Sagradas Escrituras, comienza a hablar de profecía. Comienza a hablar de profecía. Y esto es sumamente importante en el contexto de que Jesús comienza a utilizar elementos que ahora están siendo concordantes con los tiempos que estamos viviendo. Sigo leyendo para poder avanzar. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, pero todo esto es solo principio de dolores. Y aquí viene en el versículo 9 un marcador textual que es entonces. Esta palabra entonces, durante todo el capítulo 24, se repite 9 veces. 9 veces. Cuando el texto menciona una palabra muchas veces, en este caso está hablando de un marcador de tiempo, ¿ya? Es decir, entonces va a suceder esto, entonces esto. Sin embargo, este entonces no lo vamos a utilizar en la profecía, no se utiliza como algo que va a acontecer una cosa después de la otra, no. Sino es una condición que hay para suceder. Entonces dice, versículo 9, entonces os entregarán tribulación, os matarán y seréis, ¿qué cosa? Odiados por todos. ¿Por causa de qué? De mi nombre. Muchos tropezarán. Entonces, dice, y se entregarán unos a otros
y se odiarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué cosa? Se enfriará. Por haberse multiplicado, ¿qué cosa? La maldad. Este por haberse también es utilizado por causa de la maldad, de haberse multiplicado mucho la maldad, el amor, ¿qué cosa? El amor va a comenzar a dejar de existir entre la humanidad, no el amor de Dios, sino entre la humanidad. ¿Por qué repasar todo esto? Porque aquí viene la esperanza, mis queridos hermanos. En el versículo 13 dice lo siguiente: pero el que persevere, ¿qué cosa? Hasta el fin, ¿qué cosa? Este será salvo. Esta palabra perseverar es la misma palabra que se utiliza en Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Ustedes han escuchado este versículo que dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué cosa? Muy bien. Esta palabra de paciencia es la misma raíz en el griego, es la misma raíz de la palabra perseverar. Es decir, pero el que persevere, es decir, el que es paciente hasta el fin, este será, ¿qué cosa? Salvo. Perseverar, ser paciente, es la esperanza que tú y yo tenemos en estos momentos difíciles. Perseverar y ser paciente es lo que Dios desea que cada uno de nosotros vivamos. ¿Qué significa ser perseverar? Perseverar significa caminar con Cristo, que cuando yo me tropiezo, me caigo, me raspo, me levanto y le pido ayuda a Dios para que Él me dé fortaleza para levantarme, para caminar con Él y vencer las pruebas y las dificultades. Perseverar. ¿Perseverar en quién? En Cristo. Perseverar hasta el fin, hasta el final de los tiempos, hasta donde Dios nos permita vivir. Perseverar es el llamado de Dios hoy. El que persevera hasta qué cosa? Hasta fin, ¿qué cosa? Ese será salvo. También conocido, perseverar también tiene la connotación de ser santificados. Cuando tú y yo perseveramos en el Señor, somos constantemente todos los días santificados en su palabra. Perseverar significa dedicar tiempo, pasar tiempo con Dios. Eso es perseverancia. Perseverar significa orar. Perseverar significa constantemente viviendo de acuerdo a lo que Dios quiere en mi vida. Versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Cuál evangelio? El evangelio del reino, el evangelio de que Cristo, ¿qué cosa? Cristo murió por nosotros, de que hoy somos salvos, ¿por qué? Por gracia, pero que también nos llama ¿a qué? A ser obedientes ¿a qué? A sus mandamientos. Entonces dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Esta palabra mundo no es, y esto llama la atención, porque no es la misma palabra a referirse al mundo en general. Esta palabra mundo está hablando de personas específicas. Es un evangelio que debe ser predicado y cuando se refería aquí a mundo, está hablando del pueblo gentil, aquellas personas que no conocen del amor de Dios, aquellas personas que no han escuchado de que hay salvación en Jesús, aquellas personas que no saben de que hay esperanza, aquellas personas que no saben de que Jesús puede sacarnos de cualquier situación que estemos si nosotros accedemos a qué? A confiar en Él. Entonces dice, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Entonces vendrá el fin. Y quiero detenerme en la palabra que viene después del para.
el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio. ¿Saben? Yo me sentí tentado muchas veces a que esto dijera por testimonio. Hay una diferencia de decir para testimonio y otra decir por testimonio. Cuando yo digo para testimonio, estoy diciendo que es con el propósito de algo, por el propósito del testimonio. Pero cuando yo digo por el testimonio, estoy diciendo por causa del testimonio. Son dos cosas totalmente distintas. Acá el texto está tratando de decir de que el evangelio del reino en todo el mundo será predicado para testimonio de las naciones. Este testimonio es, ¿qué cosa? El evangelio de Cristo. El evangelio de su palabra. ¿Y cómo va a poder ser predicado este testimonio? Y es aquí donde quiero que hagamos un pequeño paréntesis. Bueno, no nos vamos a olvidar del libro de Mateo. No nos vamos a olvidar, pero vamos a saltar un momentito a lo que viene en la siguiente diapositiva. En el libro de Marcos, capítulo 5. Marcos capítulo 5. Allí encontramos la historia cuando Jesús fue con su discípulo. Bueno, vamos a hablar del poder del testimonio. Vamos, avanza por favor. Pero en Marcos capítulo 5 encontramos la historia del endemoniado de ¿qué cosa? De Gadara. Esto es una historia que conocemos. Yo quiero ilustrársela un poco para que podamos avanzar. Jesús llega a esta región. ¿Sale de qué cosa? De las cavernas, de los sepulcros. ¿Qué sale? ¿Qué sale de las cavernas y de los sepulcros? Un hombre endemoniado. Correcto. El texto comienza a decir en el versículo 4 que muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos. Nadie lo podía, ¿qué cosa? Dominar. Nadie lo podía dominar. Ahora, este endemoniado ve a Jesús desde lejos, lo reconoce y comienza a decirle ¿qué cosa? Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué tienes conmigo? Perdón, dice. ¿Qué tienes conmigo? Dice el versículo 6. Versículo 7. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Revisando el comentario bíblico dice que Jesús estaba a punto de expulsar a este demonio cuando este demonio lo interrumpe y le dice, ¿qué tienes conmigo? ¿Por qué vienes a atormentarme? Se enfrenta con Jesús y Jesús se calma y le dice, en el versículo 8, le dice, ¿cómo te llamas? ¿Y qué le contesta el endemoniado? ¿Me llamo qué cosa? Legión. Una legión está compuesta del ejército, una legión de ejército, del ejército romano está compuesta por 6.000 soldados. 6.000 soldados. Este endemoniado tenía 6.000, aproximadamente unos 6.000 demonios dentro de su ser. No, yo no me imagino la lucha que vivía, no logro comprender lo que estaba viviendo este hombre. Pero este hombre necesitaba, ¿qué cosa? Urgentemente la intervención divina. Y mis queridos hermanos, tú y yo necesitamos de alguna forma la intervención divina. ¿Por qué? Porque pueden haber muchas cosas dentro de nuestra vida que no podemos solucionar nosotros nunca. Pero por la gracia de Dios, por el poder de Dios, cuando Él interviene en nuestra vida, somos liberados. Y por eso el Señor le ordena que salgan de allí. Fueron al hato de cerdos, los cerdos se lanzaron por el despeñadero y este hombre fue librado. Por favor, la siguiente diapositiva. Y aquí encontramos en Marcos capítulo 5, versículo 15, a este hombre restaurado. Dice la palabra de Dios. Al ver suceder que el hato de cerdo, las finanzas habían sido destruidas allí, llegaron a Jesús y vieron al que había estado atormentado por el demonio
el que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron, ¿qué cosa? Miedo. Lo habían amarrado con cadenas, con grillos, de alguna forma lo habían tratado de sujetar entre muchas personas, no habían podido. Pero vino el Señor con su poder y lo liberó. Pero ¿saben, mis hermanos? Muchas veces el Señor hace cosas grandes en tu vida. Muchas veces el Señor te sana, te transforma, te recupera. Pero a veces nuestras familias no reaccionan de la misma manera. Y algo parecido sucedió con este hombre. Miren lo que sucedió acá. Versículo 16. Ya, y los que le habían visto le contaron lo que le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Entonces comenzaron a rogarle que se fuera de qué cosa? De sus contornos. Al entrar a la barca, él, en la barca, el que había estado endemoniado, le rogaba que lo dejase ir con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que ¿qué? Que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Esta es una de las pocas veces cuando Jesús le dice a alguien qué cosa. No. Él quería seguir a Jesús, ¿sí o no? ¿Le rogó a Jesús, sí o no? Pero ¿por qué Jesús le dice que no? ¿Por qué Jesús le dice que no a alguien que quería seguirlo? A Jesús lo habían rechazado, pero él sería un qué? Un gran testimonio para las personas que estaban allí. Y cuando Jesús dice que no, mis queridos hermanos, es por un propósito. Cuando tú le has pedido algo al Señor muchas veces, cuando le has suplicado y por alguna otra circunstancia el Señor te dice que no, entiende que el Señor está con un propósito en tu vida. ¿Cuál es el propósito? Muchas veces lo desconocemos, pero tarde o temprano el Señor te dará los resultados. Miren, quiero pasar a la siguiente diapositiva. Este relato del endemoniado está en dos libros de la Biblia. Está en el libro de Mateo y está en el libro de Marcos. En el libro de Mateo está en el capítulo 10, en el libro de Marcos está en el capítulo 8. ¿Ya? El siguiente texto que vamos a ver, por favor. Allí nos vamos a encontrar con la multiplicación de los panes y los peces. Recuerden que Jesús va a un lugar que se llama Gadara. Cuando llega en la barca con el endemoniado, Jesús se va, pero después Jesús vuelve. Y aquí Jesús tuvo otro tipo de recepción. Miren, vamos a Marcos capítulo 8, allí mismo. Marcos capítulo 8, versículo 2. Dice Jesús las siguientes palabras. Tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los envío en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido, ¿de qué cosa? De lejos. Yo quiero que pasemos a la siguiente diapositiva porque quiero leer unos comentarios. El comentario bíblico adventista menciona algo muy interesante. Dice así. Cuando Jesús volvió a Decápolis, que es esa región de Gadara, unos 9 o 10 meses más tarde, miles acudieron para verlo y oírlo. Los que salieron para escuchar a Jesús en esta última ocasión eran casi todos, ¿qué cosa? Gentiles. ¿A quién debe ser predicado el evangelio del reino? Aquellas personas que no conocen del amor de Dios. Nosotros tenemos que seguir alimentándonos, pero la urgente necesidad es predicarle a aquellas personas que no conocen del amor de Dios. Siguiente texto, dice lo siguiente. Esto es en el contexto, Elena de White, una escritora de nuestra iglesia,
inspirada por Dios, dijo lo siguiente: cuando Jesús volvió a Decápolis, la gente acudía a él. 3 días, no solo los habitantes de un pueblo, sino miles de toda la región circundante creyeron en qué cosa? En el mensaje de qué? En el mensaje de salvación. ¿Qué fue lo que pasó con este hombre endemoniado? Restituido. El Señor lo deja allí como un fiel testimonio de que Jesús es el quién, el Salvador de qué, del mundo. Y aquí el Señor hace grandes cosas. Avancemos en otra diapositiva, por favor. Quiero aclarar lo siguiente. En el libro de Marcos se mencionan a dos endemoniados, perdón, en el libro de Mateo se mencionan a 2 endemoniados. En el libro de Marcos se menciona a uno. ¿Por qué existe esto? Los estudiosos están preguntándose todavía, pero lo importante acá no es cuántas personas, sino el milagro, el poder de Dios. El milagro siguió siendo el mismo. El poder de Dios se manifestó. Pero dice lo siguiente: aunque el Salvador mismo se fue, los hombres a quienes había sanado permanecieron como testigos ¿de qué? De su poder. Los que habían sido agentes del príncipe de las tinieblas vinieron a ser ¿qué cosa? Conductores de luz, conductos de luz, mensajeros del Hijo de Dios. Los hombres se maravillaban al escuchar las noticias prodigiosas. Se abrió una puerta a la entrada del evangelio en toda ¿qué cosa? En toda la región. ¿Habían rechazado a Jesús, sí o no? Pero ahora con el testimonio de estos hombres, ¿qué había sucedido? La puerta del evangelio había sido abierta. Y cuando Jesús vuelve, todos ya conocían de quién era Jesús. Algunos fueron por interés, otros buscando sanidad, otros buscando salvación, pero la puerta fue abierta. Y es acá quiero hablar del poder del testimonio. Mi querido hermano, no importa cuántas luchas estés sufriendo. Si tú te dejas transformar por el Señor puede hacer grandes cosas en tu vida. Durante esta semana estuvimos estudiando lo importante que es que como comunidad nuestro carácter sea ¿qué cosa? Cada vez perfeccionado. Pero ¿cuál es la gran importancia como pueblo que tenemos? Que el testimonio es algo que va a ser evidente. El testimonio va a ser algo tan fuerte que el evangelio del reino será predicado por testimonio. Para testimonio en sí. Para testimonio del evangelio de Cristo, para que todos conozcan. ¿Por qué? Yo valoro mucho nuestra educación adventista, mis queridos hermanos. El mundo está empeñado en destruir la verdad. El mundo está empeñado en decir esto es malo, a llamarlo malo bueno y a lo bueno malo. El mundo está empeñado en decir que la Biblia es incorrecta. El mundo está empeñado en llevar la contraria a Dios. Sin embargo, Dios desea, Dios anhela de que nosotros seamos testigos fieles. Volvamos a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, versículo 14, dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Hay 2 palabras que quiero resaltar: perseverar y testimonio. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, cierra de la siguiente manera. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, dice: este se conoce como el mensaje de los 3 ángeles. El primer mensaje dice: reverenciar a Dios y darle gloria.
El segundo mensaje dice que ha caído la Gran Babilonia, y el tercer mensaje, si alguna dura la bestia. Pero la última parte de este mensaje, que es el versículo 12, dice que aquí está la perseverancia, dice mi versión. Aquí está la paciencia. ¿De quiénes? De los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué cosa? Y la fe de Jesús. La fe de Jesús es conocida como el testimonio, pero no el testimonio de la persona, es el testimonio del evangelio del reino. ¿Cuál es el evangelio del reino? La buena noticia de salvación. El mensaje será predicado para testimonio, para el testimonio de todas las naciones de que Jesús ha sido fiel, de que Jesús entrega la salvación, de que Jesús otorga salvación a aquellos que han decidido aceptarlo en su vida y ser obedientes. Mis queridos hermanos, tenemos un mensaje muy importante, pero como cristianos tenemos un papel fundamental, y es que el nombre de Dios debe ser alabado aunque se desplomen los cielos. El mundo está tratando de llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Pero el que persevera hasta el fin, ¿qué cosa? El que es paciente hasta el fin, ¿qué cosa? Será salvo. Aquí hay una conexión en Mateo a Apocalipsis directamente. Acá el Señor le está diciendo, yo deseo que tú seas, ¿qué cosa? Perseverante, pero también deseo que el testimonio no sea netamente tu testimonio, que sea el evangelio de Cristo en tu vida, para que tu testimonio sea, ¿qué cosa? Cristo. Tu testimonio tiene que ser Cristo. Es el testimonio en el cual el Señor desea, pero el evangelio de Cristo es el que tiene que ser predicado. Ahora, mi querido hermano, la esperanza es esta. ¿Has tenido luchas? Sí, yo también las he tenido. ¿Has tenido pruebas? Sí, las hemos tenido todos. Pero el que persevera, el que es paciente, el que aguarda la venida del Señor. Mateo 24, 42, y con esto cierro. Si ustedes ven todo el capítulo 24, hay una serie de advertencias muy interesantes. Pero el versículo 42 cierra, engloba casi todo el mensaje del capítulo 24. El versículo 42 dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Perseverancia, mis queridos hermanos. Perseverando en el estudio de las Sagradas Escrituras. Perseverando con el Espíritu Santo. Lo más importante no es la hora. Cuando usted revisa, dice que el Señor viene como ladrón en la noche. El texto, si usted revisa todo el capítulo 24, no está enfatizando en ningún momento, ninguna hora. Lo que Dios le interesa es que veles, de que perseveres, de que te mantengas firme hasta el fin. Perseverar, perseverar en el Evangelio de Cristo, perseverar, porque el que persevera hasta el fin, ese que persevera, ese que se consagra, ese que se mantiene levantándose, el que busca a Dios a pesar de sus errores, esperando que el Señor lo transforme, actuando, buscando la forma de que el Señor cambie su vida, es aquel que será salvo. El que persevera, porque la salvación viene ¿de quién? De Jesús. El Señor nos otorga porque somos salvos por gracia. Es un regalo, es un don. Pero aquel que persevera es el que el Señor, ¿qué cosa? Le otorga. Por lo tanto, si perseverar es tener paciencia, aquí está la paciencia de los santos. El que persevera o el que es paciente, los que ¿qué? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Mis queridos hermanos, cuando tú amas a Jesús, cuando tú dejas que el Señor te transforme,
tus obras, tus frutos van a ser una consecuencia natural de que eres una nueva criatura del Señor. Preocúpate por consagrarte. Preocúpate por perseverar. Que las obras serán una consecuencia natural de Cristo transformando tu vida. ¿Hay esperanza? Sí, perseverando constantemente en el Señor. El testimonio será predicado con el Evangelio de Cristo en nuestra vida para todas las personas que necesitan esperanza. Tú y yo la necesitamos. Perseveremos en oración. ¿Cuántos quieren perseverar en el Señor? ¿Cuántos de corazón quieren decirle, Señor, yo sé que tengo luchas, yo sé que no soy perfecto, quiero ser más semejante a ti, quiero ser cada día perfeccionado por tu amor, pero que esta transformación sea una perseverancia constante en el Señor? ¿Cuántos quieren hacerlo? Vamos a colocarnos en pie para orar. Buen Padre Celestial, si bien es cierto, tu palabra nos muestra las circunstancias en las cuales el mundo actual se encuentra. Qué rico es saber, Señor, de que tú nos dices, sé perseverante. Gracias por invitarnos a ser perseverante, porque aquel que es perseverante, el que avanza contigo, el que se preocupa por su carácter, el que quiere ser transformado, el que te busca, ese Señor, el que persevera, será salvo. Gracias porque tú nos regalas la salvación. Pero gracias por enseñarnos que cuán importante es la perseverancia. Perseverancia significa ser santificados todos los días. Ser constantemente en el estudio de tu palabra, en la oración, en pedir perdón, en arrepentirnos de nuestros pecados, en abandonar el pecado. Eso significa ser perseverante, buen Dios. Y gracias porque tú nos enseñas de que perseverando junto a tu lado podemos ser vencedores y vencer el pecado. Gracias porque nos das esa esperanza, porque las noticias, este mundo, no nos da esperanza. Pero en tu palabra, con estas señales que nos indicas de estar velando, de estar atentos, nos llamas a perseverar y hoy te queremos pedir, ayúdanos a ser perseverante hasta tu segunda venida, buen Dios. Gracias por tu salvación, por tu sacrificio. Transforma nuestro carácter, haznos semejantes a ti y que con el poder del testimonio, Señor, podamos vencer las barreras que el enemigo quiera colocar en nuestra vida. Agradecemos todo. En Cristo Jesús. Amén.
Querido hermano, quería anunciar algo especial. Esta tarde no va a haber culto joven, ¿ya? Para que sepan, no va a haber culto joven esta tarde. Así que Dios los bendiga y nos vemos el próximo sábado. Bendiciones. Su rostro